una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña, dice prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Bienvenidos a su programa radial Dios habla hoy, un espacio de tiempo donde la palabra viva de Dios nos habla hoy para la edificación de nuestras vidas en nuestro diario caminar. Es nuestro anhelo sincero que este tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Esperamos contar siempre con su sintonía y recuerde usted que Dios nos habla hoy. Preparad, pues viene el Señor. Él ha sido bueno con nosotros. Él nos permite despertar en esta mañana y poder servirle. Entonces, en esta hora de la mañana nosotros queremos agradecerle a Dios primeramente por esta oportunidad que Él nos da. Junto con nuestro hermano Héctor estamos aquí nuevamente en este programa Dios habla hoy, agradeciéndole a Dios y también agradeciendo la sintonía de cada uno de nuestros amados hermanos que nos están sintonizando en esta preciosa hora de la mañana. Les deseamos que el Señor los bendiga en esta hora de la mañana y en el resto del día. Y queremos nosotros iniciar en esta mañana orando, poniendo en las manos de Dios este programa y esperamos que Él se manifieste, que Él se glorifique en esta mañana a través de su palabra. Y para eso queremos orar. Hermano Héctor, por favor, dirigirnos en esta mañana. En esta mañana damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar acá un sábado, una semana donde se conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De algunas formas, pues, algunas personas lo hacen tradicionalmente, algunas en el ámbito cristiano evangélico. También son varias las iglesias que celebran la resurrección de nuestro Señor. ¿Y por qué no hacerlo si esa es la fuente de nuestra fe? Y hoy que estamos acá en esta mañana, pues damos gracias a Dios por este bendito privilegio que nos da Él de estar una vez más aquí. Esperamos estar un momento aquí llegando a sus casas para poder compartir la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Oramos en esta mañana y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta hora de la mañana por este privilegio que nos das de estar una vez más aquí en la cabina de Radio Shimche 97.5. Y estamos, Señor, gozosos, con mucha paz en el corazón, Señor, pidiéndote que seas tú quien nos dé, Señor, la palabra, por la cual, Señor, podamos llegar a tus hijos, a tus hijas, y a aquellas personas que necesitan esta palabra, Señor. Te glorificamos y bendecimos tu santo y bendito nombre,
y que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Te adoramos, te alabamos, y pon las palabras exactas en la boca de Felipe y en mi boca, para que podamos llevar ese mensaje de tu palabra a la gente. Señor, sea lo que estén haciendo hoy, Señor, si están en un día de descanso, tus hijos, tus hijas, las personas que nos están escuchando, dales a ellos, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que puedan ellos, Señor del cielo, llegar al entendimiento de tu palabra. Hemos venido hablando, Señor, sobre la fe, las pruebas, la vida de sabiduría y de fe, y queremos seguir, Señor, en esta tónica, en esta mañana, y que seas tú, Señor del cielo, que nos apoye, que nos ayude a hablar con de nuevo esta bendita palabra, Señor, que es para nuestro bienestar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Estamos agradecidos con Dios porque sin duda alguna Él cada día nos habla, cada día Él nos enseña, nos exhorta, y ahora es una oportunidad más que el Señor nos da en esta mañana de poder tomar su palabra y exponerlo en esta mañana. Gracias a Dios, pues tenemos la sintonía de muchos hermanos que quizás no llaman, pero en algunas oportunidades nos han hecho saber que están a la espera del programa y están en sintonía y llevan la secuencia del programa. Y pues gracias a Dios, porque el motivo principal de este programa es para hablar de su palabra. Por eso el nombre del programa, Dios habla hoy. Y Dios habla cuando nosotros abrimos su palabra y Él nos habla. Bueno, hemos estado meditando en los primeros versículos de la epístola de Jacobo, y la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar sobre el versículo 6 del capítulo 1, y pues estamos viendo que todos los versículos que hemos estado meditando pues tiene mucha relación todo lo que está hablando, y estaba hablando de soportar las pruebas. Nos estaba enseñando también el versículo 6 de la semana pasada, si es de pedirle, porque el versículo 5 dice pedir sabiduría a Dios, pero ya el versículo 6 nos dice que pidamos con fe, no dudando nada, porque nos da el ejemplo de las olas del mar, que lo compara al hombre que es inconstante, que no tiene su esperanza, su fe fija en el Señor, y es como la ola de mar que va y viene. Ya el versículo 7 nos dice, no piensen pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, dice. Pero la versión 60 me llama la atención cuando dice, no piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí hay una palabra que omite la versión 60, porque en las otras versiones dice que no piense que tal hombre haga, recibirá cosa alguna del Señor. Pero la versión 60 solo dice, no piense pues que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Pero en las otras versiones nos da un poquito más de explicación o luz, cuando dice que no piense que tal hombre haga, recibirá cosa alguna. Entonces no piense que el hombre que duda del Señor vaya a recibir algo del Señor. No pues, entonces aquí el escritor de la epístola nos sigue exhortando de no, porque en el versículo 6 dice no dudando nada. Si se pide sabiduría al Señor, que se pida con fe, no dudando nada. Pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, es lo que fuimos la semana pasada. Ahora, no piense pues que tal hombre haga. ¿Qué es lo que hace el hombre? Pues es lo que dice el versículo 6, que no piense el hombre que duda del poder de Dios pueda recibir algo del Señor, porque cuando uno ora dudando, quizás uno le está pidiendo al Señor y muy por dentro dirá, ¿será que el Señor me va a responder? ¿Será que Dios me concederá lo que le estoy pidiendo? Está dudando por dentro. Cuando uno ora, quizás, no sé si has tenido la oportunidad, hermano Héctor, cuando uno llega a orar por los enfermos, y obviamente los que piden que se ore por ellos, lo que ellos piden es sanidad. Lo que ellos piden es que Dios restablezca la salud de este hermano o de esta hermana. Pero cuando uno duda en su corazón, dice el versículo 7, no piensen que tal hombre, dice, hay otra versión, no sabe lo que quiere, dice otra versión, por lo tanto no debe esperar nada del Señor. Cuando la duda invade nuestro corazón, cuando nosotros dudamos del poder de Dios, de que Él lo puede todo, de que Él nos puede dar lo que nosotros le estamos pidiendo, pero aquí estamos hablando, no estamos hablando de pedirle riquezas, pedirle una posición alta, pedirle que Él pues nos dé, no está hablando de pedirle quizás que aumente, que mi negocio sea grande, como dijiste en una ocasión, que me dé un carro, no, sino que le pida al Señor sabiduría. Como ejemplo lo dije, ¿va? Sí, como ejemplo. Porque sin duda alguna, Dios es bueno. Si a Él le place darte, pues lo da. Ya me lo dio. Ya te lo dio, ya. Solo falta que me lo dé a mí. No, pero, entonces, aquí la exhortación del escritor de la epístola es que a la hora de pedir en nuestras oraciones, no dudemos nada del Señor, porque, como dice aquí, porque tanto no debe esperar nada del Señor el que duda. Porque tiene relación con el versículo 8. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace, dice. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de esto en esta mañana. Buenos días a todos, que Dios les continúe bendiciendo en sus actividades diarias. Estamos hablando del versículo 7, ¿sí? amén. Santiago se empieza a referir, tenemos que ver el contexto. Por supuesto. Venimos hablando de ese hombre que duda. Ni siquiera Santiago le empieza a decir ese hermano, esa persona, no, una vez dice ese hombre. O sea, esa persona, pero no lo considera alguien parte de la familia de Dios. Eso es muy interesante, porque dice, ese hermano no lo dice así, sino que le dice ese hombre. Entonces, dice, ese hombre no debe de pensar que recibirá cosa alguna del Señor. Estimados hermanos que nos están escuchando y nos están viendo por estos medios, queremos decirles pues que todos nosotros como seres humanos tenemos momentos de duda. Nuestra fe muchas veces es muy débil y hasta tímida a veces. Y ejemplo de eso nos dejaron los apóstoles, los grandes ministros que estuvieron a la par de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros miramos y vemos a través de la palabra de Dios que hombres que dudaron, como Pedro, Tomás, aún los mismos apóstoles, ¿verdad? Cuando después de la resurrección dudaban todavía, ¿será que es Él? Entonces, habían dudas, pero así somos los seres humanos. Pero la duda que está hablando aquí Santiago
no es la duda, sino que es una duda que lleva a la, como dice aquí en este versículo, a las indecisiones y a la inestabilidad. Por ejemplo, podemos poner varios ejemplos aquí, Felipe. Por ejemplo, Abraham, podemos ver la vida de Abraham. Abraham era una persona que dudó en cierto momento de que él ya no iba a poder tener un hijo, igual que Sara. Pero, ¿qué miramos después? Ellos creyeron en el Señor, entonces esa duda quedó disipada por la fe que él tuvo. Entonces, eso es algo muy, muy poderoso que nosotros, la palabra de Dios nos enseña, que aunque tengamos momentos de duda, de debilidad, el creer en Dios nos hace fuertes y podemos de esa manera recibir las promesas. Lo que dice también Hebreos 11, ¿verdad? Que muchos de ellos creyeron aún en contraesperanza para recibir lo que Dios había prometido, pero muchos de ellos, dice, la saludaron solo de lejos. Imagínate eso, ¿verdad? Entonces, miramos acá, la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos, Felipe, es, ¿somos gente, somos como ese hombre a quien Santiago se refiere en este pasaje? ¿O nos agita las olas del mar como una persona inestable? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿perdemos nosotros tantas bendiciones por ser débiles en la fe? Eso debería de ser nuestro punto de enfoque cada día de nuestra vida, pues. Porque Dios quiere bendecirnos, quiere darnos sabiduría, quiere darnos una serie de bendiciones que Él tiene para nosotros reservado. Pero muchas veces esas bendiciones no vienen a nosotros por ser como ese hombre que Santiago dice acá, porque no ponemos fe en lo que hacemos. Entonces, podríamos considerar brevemente, como te dije, la vida de Abraham, la vida de estas personas con las que Jesús también caminó y con las que se encontraban en el camino. Me viene a la mente, Felipe, un pasaje en Marcos 9:24, cuando estaba el padre del epiléptico, aquella persona que tenía ataques y Jesús le dice, ¿por qué no lo leemos mejor? Marcos 9:24, por favor, Felipe, si tenés ahí alguna versión ahí. Marcos 9:24. Donde el hombre le pide que aumente la fe. No. Donde el padre le dice, Señor Jesús le dice, ¿crees que yo puedo hacer esto? Sí, pero antes de ello, ayúdame con mi fe, le dice. Vamos a leerlo, por favor. Marcos 9:24. Es donde Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. Por favor. 9:24. Por favor, Lipe. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Un poquito más adelante lo que decías. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esa es una inserción al texto, ¿verdad? Con oración, dice. Entonces, ¿cuál es el real seguir, hermano Lipe? Sí, la fe en el Señor, al creer en Él, porque cuando Jesús dice también, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Entonces, la duda hace que no podamos recibir lo que nosotros le pedimos al Señor. Eso es lo que nosotros vemos. Solo quisiera comentar algo, hermano Héctor. Estabas hablando de por qué Santiago aquí no se refiere a los escritores como hermanos, porque los versículos anteriores habla de los hermanos
de la dispersión. Ajá. Pero aquí algunos comentaristas de la Biblia dicen que esta palabra hombre no se refiere al género masculino, algunos comentaristas, Humanidad, ¿no? sino que esta palabra viene de antropos, que se refiere a toda la humanidad. Entonces, cuando habla de hombre, entonces dirá alguna hermanita que nos está escuchando, entonces ahí yo me escapo, no me mencionan a mí, sino que si se refiere a toda la humanidad cuando dice hombre, es que están incluidas todas las hermanas también. Entonces ahí no se excluye a nadie. Esto es lo que dicen algunos comentaristas de la Biblia. Entonces, volviendo a nuestro tema, lo que estábamos viendo, Ajá. Podemos decir que el versículo 7 de Santiago constituye una segunda razón del por qué debe pedir uno con fe. Pues porque literalmente lo que significa aquí el hombre ese es casi como que Santiago o Jacobo estuviese señalando con el dedo. Sí. Si vas a dudar, no esperes que el Señor haga algo. Sí, haga algo, no esperes recibir algo del Señor. Es como que, hermano Héctor, si vas a orar, ora creyéndole al Señor, ora Sí. con fe de que sí, Él puede, Él da, Él tiene ese poder. Solo que lo otro es que se haga la voluntad de Dios. Ese es el énfasis que mira Marcos acá, lo que acabamos de leer. Porque cuando estaba... la historia es larga, ¿va? Miramos que los discípulos no pudieron sacar el demonio de este muchacho, y luego se lo traen a Jesús y todo, y él regaña a sus discípulos porque también ellos no tenían fe. Pero en el versículo 24, en el 23 dice, Jesús le dijo, si puedes, dice, todo es posible para el que cree. Dice, es que le dice, va, ¿puedes tú salvarlo? Porque tus discípulos no pudieron. Si puedes. Oye eso, va, que el Señor Jesús para sanar también él tenía que tener fe. Eso es el énfasis. Bueno, en el versículo 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamando dijo, creo, ayuda a mi poca fe. Eso es lo que necesitamos muchas veces nosotros, hermano. Que cuando estemos ahí en la oración, una de las cosas que también debemos de pedir es que Dios nos ayude, que nos ponga fe en el corazón. Sí. Imagínate, este señor dijo, creo, pero todavía le dice, ayúdame a creer más. Bueno, entonces, ese es el énfasis, creo que de nosotros como los cristianos debemos de tener, ¿verdad? Porque nosotros podemos dudar en ciertas, en parte de nuestra vida podemos decir que hasta Dios no está con nosotros, pero es ahí donde nosotros también debemos de aprender a orar. Así es. Aprender a orar, a pedirle. Por eso, una de las cosas que los discípulos le decían al Señor, decía, Señor, enséñanos a orar. Esa es una de las cosas. ¿Será que no podían orar los discípulos? Bien, podían orar. Sí, ellos tenían una relación muy personal con Dios, pero les estaba pidiendo, lo que estaba diciendo ahí, es que le enseñaran a orar, que Jesús les enseñara a orar a la manera que él oraba, pues. Esa confianza que tenía entre Dios como Padre a él. Por eso él, cuando él establece el Padre Nuestro, que lamentablemente hoy en día solo se mira de una manera tradicional, pero la riqueza que tiene el Padre Nuestro ahí es la confianza, ¿va? De lo que uno debe de tener
hacia su propio padre. Si pudiéramos poner eso en varios ejemplos acá a través de la Biblia, miramos eso, ¿verdad? Ustedes siendo malos, dice el Señor en cierta ocasión, siendo malos le dan un pescado en lugar de una culebra a su hijo. Si les pide un pan, no le van a dar una piedra, ¿va? Si siendo malos dan buenas dádivas, imagínense a mi Padre que está en los cielos. ¿Vale? Todo eso va. Es la relación entre padre e hijo que muchas veces nosotros hemos perdido en cuanto a la oración, pues. Entonces, hablar sobre de este punto nos lleva a un montón de puntos que nosotros hoy en esta mañana, pues, pudiéramos irlo tomando poco a poco, pero estamos en Santiago. Entonces, en esta mañana miramos que a través de este pasaje del 9:24 de Marcos, miramos, Felipe, que Dios está dispuesto a escucharnos y aún aumentarnos la fe. Entonces, si a alguien todavía pudiéramos decir, a alguien le falta sabiduría, le falta fe, pidámosela a Dios. Pídaselo a Dios. Pero nosotros debemos de tener una fe como un granito de mostaza. Bueno, aquí tengo una versión, bueno, yo tengo varias versiones. Marcos 9:23. Marcos 9:23. En el 22 termina el relato del padre de este muchacho, en donde le dice todo lo que le hace al muchacho. Por ejemplo, el 22 dice, voy a leer otra versión, la nueva versión internacional, donde dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, le dice el padre de este muchacho. Ahora, esta versión me llama mucho la atención cuando Jesús dice en el versículo 23, ¿cómo que si puedo? Dice Jesús, para el que cree, todo es posible. Imagínate que este hombre se acerca a Jesús, porque aquí vemos en el contexto que ya el Señor le trajo a su muchacho a los discípulos, pero no pudieron hacer nada. Entonces, él estaba desesperado. Sí. Luego le cuenta a Jesús qué es lo que hace el demonio con su hijo. Entonces dice, si puedes hacer algo, ten compasión. Ya desesperado, ya. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ahora Jesús le responde en el versículo 23, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Ya en el versículo 24 tengo estas dos palabras en signos de exclamación. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Imagínate eso. Dijo, este hombre llegaba a él diciendo, ¿puedes? ¿Cómo que sí puedo? En ti está el que yo pueda hacerlo. Sí. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Sí, eso es lo que estábamos viendo en Santiago 1:7, que el que duda no espere recibir nada del Señor, porque la duda hace que no reciba nada del Señor, y eso es lo que pasa quizás cuando nosotros oramos. Entonces, la confianza en Dios es un requisito indispensable en cada oración, en la oración eficaz. Pero ¿en qué momento el Padre recibe la respuesta a su oración ahí? Cuando creyó. Cuando abre su corazón en plena confianza del que tenía ahí enfrente, era el que podía sanar a su hijo. Así es. Entonces, podemos decir, es por eso que, por lo que el que pide debe de hacerlo con toda la seguridad en su corazón de que Dios puede. Dios ha de proveer lo que nosotros le pedimos. El que pide dudando no tiene derecho a pensar que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, eso es lo que detiene cuando nosotros le pedimos al Señor, cuando dudamos en nuestro corazón. ¿Será que...? Porque me vas a decir alguna vez, hermano Héctor, de que
¿Alguna vez te ha asaltado la duda y alguna vez habrás pensado, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios me oye? ¿O estoy hablando solo? No, varias veces. Imagínate eso. Entonces, y esa es una de las razones por la que hoy en esta mañana el escritor de esta maravillosa epístola Amén. nos está enseñando, nos está convenciendo de que Él da. Ahorita vimos la ilustración de Marcos 9, los versículos 22, 23, 24, en donde Él, imagínate que le pide a los discípulos que sanen a su muchacho, pero aquí imaginémonos nosotros que a Él le faltaba la fe, por eso es que Él nos recibió, porque podemos llevar una palabra, podemos orar por algún enfermo, pero en realidad no somos nosotros los que obramos, sino que es Dios el que obra un milagro. Pero podemos gritar, podemos nosotros llevar una oración ferviente, pero si el que pidió la oración, él le está pidiendo al Señor dudando, no va a recibir. Entonces, lo mismo podemos ver nosotros en Marcos 9. No fue sanado porque no había creído, en realidad no había creído. Hasta que Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Entonces, aquí vemos nosotros que al creer, ¿cómo que sí puedo, dice Jesús? Para el que cree, todo es posible. Podemos quedarnos con estas palabras y memorizar. Eso es lo contrario. Para el que cree todo es posible. Lo contrario de eso es lo que Santiago nos está diciendo. No debe de pensar, dice, el que duda no debe de pensar que recibirá alguna cosa de parte del Señor, pues en contestación a su oración. Así es. Bien, lo contrario de eso, ¿verdad? ¿Por qué es que el Señor siempre cuando se acercaba a las personas le decía, no duden, crean, el que cree todo le es posible? Ustedes le pueden decir, la semana pasada estábamos viendo la cuestión de la higuera, ¿va? La higuera que cuando se secó rápidamente, dijeron, la Señor se secó, ¿va? Entonces es por la fe. Entonces si ustedes, ahí les dice el Señor, si ustedes piden algo creyendo, lo serán. Verán que las montañas se puedan mover, se echan al mar y todo, ¿verdad? Pero literalmente no es una forma literal de hablar, porque durante toda la historia del cristianismo no hemos visto que las montañas se muevan para el mar, ¿va? No ha existido ningún hombre, salvo nuestro Señor Jesucristo, lo hubiera hecho, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero montaña muchas veces en el pensamiento hebreo significan obstáculos. Entonces lo que está diciendo ahí es que cualquier tipo de obstáculo se va a ir. Se va a ir por medio de la fe. Entonces, miramos aquí, Felipe, algo muy extraordinario, un principio que nosotros los cristianos debemos de tener siempre, la fe. La fe que mueve montañas, la fe que sana, la fe que en la voluntad de Dios obra. Entonces, en este pasaje de Marcos y de Santiago que estamos viendo la fragilidad del ser humano. Estamos viendo que el ser humano es muy débil en la fe, pero así como Dios, como Jesús, les pide a aquellos que estuvieron ahí enfrente de Él que tuvieran fe en Él, de la misma manera Dios nos está pidiendo a nosotros para que nosotros podamos ser constantes. Imagínate, Felipe, la fe nos hace constantes, nos hace estables, nos hace personas verdaderamente cristianas. Cuando no hay una fe verdadera, lamentablemente no se deposita la fe en el Señor, y por eso es que hay muchas personas que profesan tal vez una religión evangélica,
llegan a parar hasta donde el brujo, como decíamos el día de la semana pasada, sí. Hasta con el brujo, ¿va? ¿Por qué? Porque no hay suficiente fe en Dios. Y una persona así, dice la Biblia, no vaya a pensar, ¿verdad?, que va a recibir algo del Señor. O ponen su fe en algún fetichismo. Voy a mandar esto para la iglesia para que se recupere mi hijo, ¿ah? O voy a dar una ofrenda tal en tal iglesia. Explícanos por favor el fetichismo, porque vos ya tengo claro esa palabra, ya bueno, más o menos lo estás explicando. Bueno, entonces lo vas a explicar vos. Por favor, no, explícanos, por favor. No, el fetichismo es poner tu fe en las cosas físicas, pues. El fetiche, eso es lo que decía nuestro libro de teología y todo, ¿verdad? Pero en pocas palabras es que tú digas, mira, yo voy a mandar esto con tal de que mi hijo se sane, ¿verdad? Ponen su fe más en alguna cosa que en el mismo Dios. Y eso es algo detestable para el Señor. Por eso es que Él no quiere, lo que Él quiere es que nosotros depositemos nuestra fe plena en Él. Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos dependientes como aquel hijo a su padre, ¿verdad? Por eso es que en la oración de fe que el Señor dejó como un modelo para seguirlo nosotros nos debemos de acercar a Dios, pero en fe, como un padre provee para sus hijos. Entonces, siguiendo con este pasaje, hermano Lipe, encontramos varios puntos en este pasaje de Santiago. Por ejemplo, ya vimos la cuestión de ese hombre que estabas hablando, ¿va? Aquí en mi versión dice, no piense pues tal hombre, dice, que siendo un varón de doble ánimo. Aquí está, esta cuestión del doble ánimo, hermano Felipe, ¿qué significa? Ya estás en el versículo 8. 7. ¿7? Sí, estoy en el 7 todavía. 7, es por la versión que estás. Recibirá cosa alguna del Señor. Está más que el 7 y el 8 acá. Dice, lo voy a leer todo, pero yo quisiera que tomaras ese punto del varón de doble ánimo. Dice, no piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Aquí es donde hay una división, y creo que nos vamos a quedar con estos dos versículos, ya que sigue hablando, tiene mucho contexto, ya el hermano de humilde condición, pero ya es como que otra sección de la fe, de la vida de fe, la vida de sabiduría. Entonces nos quedamos, ¿qué nos viene a la mente cuando dice varón de doble ánimo? Y todavía dice inestable en todos sus caminos. Creo que ya en el versículo 8, cuando resume la descripción hecha por Santiago al que duda, primeramente el apóstol o el escritor de esta epístola describe como el hombre de doble ánimo, como lo dijiste ya. Aquí hay una palabra en griego que es dispuchos. La palabra hombre específicamente se usa para indicar a alguien del sexo masculino, pero ya dijimos que estamos hablando del género, o sea, de toda la humanidad. Entonces aquí la palabra, la expresión, como lo estabas preguntando, de doble ánimo, es la traducción de una palabra compuesta. Dis, que significa doble, y spuche, alma. Mira, por eso dije la palabra dispuchos. Dos almas. Es una palabra compuesta que dis significa doble, psuche es alma, que literalmente significa dos almas. Dicha expresión solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento, en Santiago 1:8, también en Santiago 4:8. Entonces, algunos dicen que Santiago se inventó estas palabras, pero esta expresión, un hombre de dos almas o de doble ánimo, denota la actitud interior del que duda. Actúa como que si
tuviera dos almas o dos personalidades distintas, existentes en su cuerpo, en su interior, por decirlo así, estuviesen en conflicto perpetuo la una con la otra. Una de ellas mira hacia Dios. Aquí podemos ver nosotros o dar unos ejemplos de contrastes cuando habla de doble ánimo o doble alma. Una de ellas mira hacia Dios, mientras que la otra lo hace hacia el mundo. Este es un contraste de doble ánimo, como que hay un conflicto interno, dos almas, como que tuviera dos almas dentro. Pudiéramos hablar de una bipolaridad ahí. Sí. Una bipolaridad es una persona que en un momento explota en júbilo y se mira que tiene fe y todo, y aleluya, gloria a Dios, y está ahí. Pero en un momento, en otro, pasa que ya no llega a la iglesia, ya no quiere saber nada de Dios y todo. Eso es la inestabilidad. Tiene dos personalidades, ¿verdad? Eso es lo que estabas hablando de bipolaridad de dos personalidades. Ajá. Y quizás conocemos a alguien así, ¿no? Bueno. Entonces, dimos un ejemplo de estos dos, como que tuviera dos almas. Uno que quiere todo de Dios, otro que, bueno, todavía quiere del mundo. Uno cree en Dios, la otra duda. Tal persona es que podemos ver que hay una guerra interna en la que uno, como que un alma, confía en Dios y otra alma desconfía de Él, totalmente de Dios. Entonces podemos ver nosotros aquí que eso es lo que Santiago está hablando. El hombre de doble ánimo es vacilante en su actuar y en su manera de pensar. Por eso Santiago lo describe como inconstante, como ya lo dijiste, en todos sus caminos también. La palabra inconstante es una palabra del griego akatástakotos. Es un adjetivo doblemente compuesto. Es un poquito complicado para explicarlo. Espero en Dios darnos a entender en esta mañana, porque poco a poco. Poco a poco, porque yo lo veo un poquito complicado a la hora de explicar cuando nos metemos a las palabras griegas. Esperamos en Dios poderles explicar lo que las Escrituras nos enseñan, al ir a la raíz de la palabra. Entonces, pero el fin es poder instruirnos en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que trata de decirnos el escritor de la epístola? Entonces, primeramente lleva una partícula negativa de a, o sea, no o sin, seguida de la preposición kata, que significa hacia abajo, y finalmente el verbo istemi, que quiere decir colocar, establecer. Entonces, la idea total de estas tres expresiones al conjugarse en una sola palabra, akatastatos, es carecer de fundamentos, ser irresolutos, tambalearse como un borracho, porque nosotros en nuestro contexto tenemos esa oportunidad de ver siempre a un borrachito por ahí que no lleva un camino firme, sino que en un momento lo ves pegando a la pared, en otro momento viene en medio del camino, y entonces midiendo las calles. Caminando en zigzag, tambalearse. Entonces, cuando habla de inconstante en todos sus caminos, podemos nosotros ver como el borrachito. En un momento está en este lado, en otro momento está en el otro lado, o está tambaleando, su caminar no es firme. Pero esto solamente es una manera de ilustrar
el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, o sea, no es firme en su caminar con el Señor, no está puesta su mirada firme en el Señor. Entonces, carecer de fundamentos es tambalearse como un borracho o alguien de carácter voluble. Según el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo no solamente es inconstante en lo que respecta a la oración, sino en todos sus caminos, o sea, en todas las otras actividades de su vida, en todo lo que hace es inconstante. Entonces, aquí va un poquito más allá. No solo a la hora de orar, a la hora de pedir, sino que en todo lo que hace es inconstante, vacila, va de un lado para otro. Un momento más, ya estamos sobre finalizar, pero vamos a dar unas conclusiones ya. Amén. El hombre de doble ánimo, literalmente de dos almas, ¿verdad? Sí, de dos almas. Marcha siempre por su camino de él, pero no es en el camino de la fe. Uno de los requisitos para que nosotros estemos en el Evangelio es que nosotros debemos de caminar por fe. Así lo hizo Moisés, así lo hizo Abraham, así lo hizo Jacob, así nos dejaron el ejemplo los grandes héroes de la fe de Hebreos 11. No hay otra forma de caminar en este evangelio. Entonces, cuando hay inestabilidad, cuando hay dos almas, literalmente dos almas significa un hombre dividido en dos pensamientos, ¿verdad? Que por un lado piensa que Dios lo va a escuchar en sus peticiones, y por el otro lado duda que Dios le atienda también a la vez. ¿Cómo es eso? Yo voy a orar, pero voy a dudar. ¿Será que le pedí esto al Señor? Pero ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será? Ahí hay una doblez, pues. Está dividido el pensamiento, el corazón del hombre está dividido ahí. Entonces, en cierta medida, nunca va a ser escuchada esa voz de él. Puede pasar medio día, un día en oración pidiendo algo, pero si sigue dudando en su corazón, Dios no va a escuchar esa petición. Uno de los pasajes, Felipe, que me viene a la mente en Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, ¿ya? No puede estar dividido el corazón del hombre para, ¿será que sí o será que no? ¿Será que sí? Bueno, por eso también el Señor Jesús, que tú sí seas sí y tú no, ¿va? Que creas firmemente que sí lo va a hacer y punto, ¿va? Entonces, pero como dijimos ya la semana pasada, no estamos aquí hablando también de la prosperidad, ¿va? Estamos hablando de de la buena voluntad de Dios, que siempre va a traer justicia, bienestar y prosperidad, por supuesto, ¿verdad? Porque eso es lo que dice Jeremías 11:29, que los planes que Él tiene para nosotros siempre van a ser de bien, y como característica del Señor nosotros lo miramos que Él es todo bondad. Entonces nunca nos va a dar el Dios algo para hacernos daño. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana.